El cuerpo de Santa Rita fue preservado aquí, en este lugar muy bien resguardado, dentro de la iglesia. Si miras los pies, por ejemplo, están bastante secos. Si nos fijamos en el rostro de Santa Rita, también parece seco, como si hubiera pasado por un proceso de momificación. Esta piedra es uno de los lugares más sagrados y más importantes en la historia de Santa Rita. Es donde ella venía a meditar queriendo hablar con Dios. Si quiero hablar con Dios, tengo que estar a solas, tengo que apagar la luz, tengo que callar la voz, tengo que encontrar la paz. ¿Alguna vez te has visto ante lo imposible? Piénsalo bien, ¿alguna vez en la vida te has quedado así frente a un abismo como este donde estoy aquí en Casia, en Italia? ¿Alguna vez la vida te ha puesto frente a un desafío que parecía insuperable? ¿Y qué hiciste ante ese desafío? ¿Esperaste? ¿Buscaste un mejor momento? ¿Te echaste para atrás? ¿O te arriesgaste? Oh poderosa y gloriosa Santa Rita, llamada Santa de las causas imposibles, abogada de los casos desesperados, auxiliadora de la última hora, refugio y amparo del dolor que arrastra al abismo del pecado y la desesperanza. Con toda la confianza en tu poder, junto al Sagrado Corazón de Jesús, a ti recurro en este caso difícil e imprevisto que dolorosamente oprime mi corazón. Ella nació como Margarita Lotti en 1381 aquí en la región de Perugia, que en ese tiempo estaba en los Estados Pontificios. Y hoy todo esto forma parte de Italia. El origen del nombre es la palabra griega, margarites, que significa perla en griego o margarita en latín. Y de Margarita enseguida llegamos al apodo, Rita. Se cuenta que sus padres ya eran ancianos, como los padres de Juan Bautista, y que el embarazo fue una gran alegría después de años y años de infertilidad. Cuando era niña, Margarita, que después pasó a llamarse Rita, era muy tímida, una niña muy calladita, y ella pronto manifestó el deseo de seguir la vida religiosa, pero sus padres no quisieron porque tenían otros planes para ella. En esa época era muy común, como siguió siendo por mucho tiempo, el matrimonio arreglado. Y entonces Rita fue obligada a casarse con un hombre que más tarde terminó descubriendo que era muy violento. Justo después de casarse, aún siendo adolescente, vivía exactamente en esta casa de aquí. El esposo violento de Rita terminó siendo asesinado en una guerra entre familias por venganza. Una típica guerra entre familias de la región. De esas en las que un lado mata a alguien, luego el otro va y mata a una persona, mata a otro, mata a un primo, mata a un tío, y así interminablemente. Los dos hijos de la pareja aún eran pequeños cuando el padre murió y crecieron alimentando un terrible sentimiento de venganza que aterrorizaba a la madre. Ante todo ese sufrimiento, Rita dio la primera gran demostración de su compromiso con los valores que formarían parte de su historia. Ella perdonó a los asesinos de su esposo. Rita incluso habría preferido ver a sus hijos muertos antes que convertidos en asesinos, pero nada sería fácil para ella. Aún evitando la venganza, los hijos de Rita murieron. Fueron atacados por la peste bubónica, una plaga terrible que mató a millones de personas en toda Europa. Pero entonces Rita se quedó sin esposo y sin hijos y salió en busca de Dios. Tengo que aflojar los nudos de los zapatos, de la corbata, de los temores.
Esta piedra es uno de los lugares más sagrados y más importantes en la historia de Santa Rita. Es donde ella venía a meditar, subía todo esto que nosotros subimos sola, queriendo hablar con Dios. Hay una tradición que dice que aquí podemos ver la marca de las rodillas de Santa Rita. De hecho, hay una marca profunda que parece la marca de una rodilla y que sería la marca del lugar donde ella se quedaba, ¿verdad? En el lugar donde ella se quedaba para rezar, pidiendo que se resolvieran los problemas de la familia, toda la violencia del esposo, después la persecución al esposo y a los hijos. Pero eso es una tradición. Aquí vemos una marca que podría ser de una rodilla. Y a mucha gente le gusta pensar que era de Santa Rita. Después de todo el sufrimiento, después de todo lo que vimos, después de mucha meditación en la cima de la montaña, Rita pasó a tener un nuevo propósito en la vida. Ella quería unirse al convento. Las monjas aquí en el convento agustiniano en Casia. Pero entonces surgió una gran duda. ¿Será que una mujer casada podía ser aceptada en el convento? Ella ya había estado casada, su esposo estaba muerto. ¿Será que una madre de 2 hijos podía ser monja? Era un desafío inmenso, porque antes de ser monja, Rita fue rechazada 3 veces. Es interesante que en el judaísmo, si alguien quiere convertirse al judaísmo, también necesita ser rechazado 3 veces antes de ser aceptado. El número 3, como forma de aceptación, es muy importante, porque muestra que la persona realmente desea alcanzar eso. Y lo que la tradición nos dice es que cierta noche Santa Rita tuvo una visión. Fue traída, guiada aquí hasta el convento y amaneció dormida en la puerta, debajo de donde había una cruz. Después de eso, cuando las monjas la encontraron ahí, tuvieron certeza de lo fuerte que era el deseo de Santa Rita de unirse a ellas. Creyeron en la visión. Y a los 36 años, Rita fue aceptada en el convento. Música. Fueron décadas de una vida común aquí en el convento, hasta que Rita de Casia pasó por una nueva experiencia sobrenatural. Durante un momento muy intenso de oración, ella le pidió a Jesús que pudiera compartir su sufrimiento, pero que eso sucediera con amor por la humanidad. Y de repente, una parte de la corona de espinas de Jesús golpeó su frente, y ahí quedó una marca, para siempre, que muchos dirían que es un estigma, que Santa Rita de Casia cargaría con ella durante toda su vida. Un estigma o estigmata en italiano es una herida que de hecho existe, pero que tendría origen en algún acontecimiento espiritual o sobrenatural. Como nos cuentan, por ejemplo, que le pasó a San Francisco. Y según la fe, tener un estigma es como revivir el sufrimiento de Jesús. Por eso Santa Rita de Casia siempre es representada con un estigma. Existe una tradición que nos cuenta que cuando Santa Rita murió en 1457, las campanas aquí del convento empezaron a sonar de repente, sin que nadie hubiera hecho nada, milagrosamente de verdad, y luego nos cuentan lo que habría sido otro milagro. El carpintero que trabajó en el ataúd de Santa Rita regresó diciendo que le hubiera gustado haber hecho un mejor trabajo. Él tenía una parte del cuerpo paralizada por un derrame. Se cuenta que en ese momento, cuando vino queriendo rehacer el trabajo, mejorarlo, su parálisis fue curada de inmediato. Y a partir de ahí empezó a surgir una serie de milagros atribuidos a Santa Rita de Casia. Aunque fueron necesarios casi 200 años para que ella fuera beatificada. Los fieles de la región empezaron a referirse a ella como la Santa de lo Imposible.
El reconocimiento solo fue posible gracias a la devoción local y a la participación directa de un cardenal poderoso. El proceso de canonización de Rita de Casia fue muy lento y estuvo marcado por interrupciones hasta que, a finales del siglo XIX, más de 400 años después de su muerte, curas milagrosas fueron atribuidas a su intercesión. En uno de los casos, Cosma Pellegrini se recuperó de graves problemas digestivos, cuando ya incluso había recibido la extrema unción y estaba al borde de la muerte. En otro caso, la chica Elisabetta Bergamini se recuperó de una ceguera causada por la viruela. La canonización fue en el año 1900, pero ya en el momento en que se reconocieron los milagros atribuidos a Santa Rita. Comenzó aquí en Casia un gran movimiento de peregrinación. También en esa época comenzó el proyecto de construcción de la basílica dedicada a Santa Rita de Casia. Y no había lugar más adecuado que este, donde ella pasó gran parte de su vida, en el convento, en el monasterio, dedicada a una obra que dejó huellas hasta nuestro tiempo. Las primeras construcciones del monasterio y del convento en este lugar son del siglo XII. Ya en el siglo XVIII, una expansión fue patrocinada por el rey Juan V de Portugal. Él atribuyó a la intercesión de Rita la curación de una enfermedad grave que tuvo. Algunos años después de que Rita de Casia fuera canonizada, en 1937, el santuario y la basílica comenzaron a ser construidos. Fueron 10 años hasta que los devotos finalmente pudieron empezar a visitar el lugar. Ave Rita, vaso de amor, novia de Cristo en el dolor, nacida de las espinas del Salvador, bella como una rosa. Algunos momentos importantes de la vida de Santa Rita fueron retratados en una gran escultura, en el portal, en la entrada de la basílica. En esa escultura vemos a la izquierda San Juan Bautista, Santa Rita rezando. A su lado San Francisco y San Agustín, que es el patrón de la orden, de las monjas agustinas aquí en Casia. En esta escultura vemos el momento de la muerte del esposo de Rita, ella con los dos, el esposo en el suelo. Y justo arriba, el momento que imaginamos que haya sido la despedida del esposo, la oración de Santa Rita, apoyada por un ángel, redescubriendo su misión. Aquí el momento que nos cuentan que vivió Santa Rita, una parte de la corona de espinas, alcanzando su frente, pero aquí retratada con una comunicación de ella, Jesucristo. Es un momento de acercamiento con Jesucristo. Aquí vemos los momentos finales de la vida de Santa Rita, cuando recibe una rosa de una de las monjas. Y ya en el último, la muerte de la santa. Ella también, acompañada por las hermanas. Y aquí el cuerpo preservado que está guardado hoy aquí en la basílica, que vamos a visitar ahora. El cuerpo de Santa Rita fue preservado aquí en este lugar, muy bien guardado dentro de la iglesia, en un ataúd de vidrio para que su cuerpo pudiera ser visto y visitado. Lo que dice la tradición es que en 1627, cuando el cuerpo de Santa Rita fue exhumado, ya 2 siglos después de su muerte, habría sido encontrado incorrupto, es decir, exactamente como estaba en el momento de su muerte. Eso es una tradición, no tenemos una confirmación oficial del Vaticano. Y también hay una tradición, una creencia que dice que Santa Rita mueve los ojos de vez en cuando. Por lo que vemos en varias iglesias, en varios casos de santos, muchos cuerpos realmente fueron cuidados posteriormente.
Pero llama la atención en el cuerpo de Santa Rita una cierta momificación. Si miras los pies, por ejemplo, están bastante secos, como si fuera diferente. Estuvieran exactamente como estaban en su ataúd. Si nos fijamos en el rostro de Santa Rita, por ejemplo, también parece seco, como si hubiera pasado por un proceso de momificación. De los cuerpos preservados que ya he visto, este es el que más me hace pensar que realmente pasó exactamente como estaba en el momento de la exhumación a este ataúd de vidrio aquí, sin ninguna interferencia. Entonces, de hecho, al ver este cuerpo, estamos viendo el cuerpo sin vida de Santa Rita de Casia. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir ao céu, decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar.